Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Salmos capítulo 101, promesa de vivir rectamente. Vamos a orar. Querido Señor, te alabamos porque eres nuestro Padre. Rendimos nuestra vida ante ti para que podamos ser bendecidos por tu gracia y de esta manera ser guiados por ti y por medio de tu Espíritu en el estudio de este Salmo. Acompáñanos y danos entendimiento, pues lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Este salmo fue escrito por David, quizás al final de su reinado, y se convierte en el juramento de los reyes al subir al trono. El Salmo 101 presenta una lista resumida de los principios que debiera guiar a un gobernante en el cumplimiento de su responsabilidad. El salmista invita a todas las naciones a alabar al Señor porque Él es Dios, es amor y su carácter se refleja en todo lo que hace para nuestro bien. Este salmo, según Randy Roberts, debe llamarse Salmo de la Integridad y Liberación. Además, algunas de las enseñanzas del Salmo 101 se aplican a los padres en su tarea de guardar las influencias del hogar. Elena de White menciona este salmo de manera particular aplicado a la labor de los padres y ella escribió: los jóvenes necesitan desde su infancia que se levante una firme barrera entre ellos y el mundo a fin de que no los afecten sus influencias corruptoras. Los padres deben velar incesantemente a fin de que sus hijos no se pierdan para Dios. Los votos de David registrados en el Salmo 101 deben ser los votos de todos los que tienen la responsabilidad de cuidar las influencias del hogar. Consejos para maestros, página 114. Para el estudio de este salmo lo vamos a dividir en dos partes generales. La primera parte son los versículos 1 al 4. Son aspectos que atañen a la vida privada del rey y se resalta la integridad y el compromiso que hace el rey. Miremos el versículo 1. Misericordia y justicia cantaré a ti, Jehová, cantaré. Esta es la introducción del Salmo. Dios es misericordioso y justo. Solo en su eterna sabiduría se combinan estas dos características. No es fácil ser justo y misericordioso. Es casi imposible para el hombre, pero esa es la esencia del carácter de Dios. A ese Dios David cantará. A ese Dios eterno, justo, bondadoso, cantará y alabará, porque su bondad y su justicia están sobre su pueblo constantemente. Esta es la seguridad que seremos más que vencedores. En el versículo 2 hay una tremenda invocación de la presencia de Dios. Leamos: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. David expresa lo que es una resolución real y digna de un rey. Desea entender el camino de la perfección y solo lo logrará, según David, cuando vengas a mí. Algunos lo traducen como pregunta: ¿cuándo vendrás a mí? Esta pregunta es el clamor repentino del alma piadosa que anhela el cumplimiento de su propósito, lo que solo será posible cuando Dios entre plenamente en su vida. David anhela tener comunión con Dios. En otras palabras le dice: ven a mi casa, ven a morar conmigo. Es la única manera en que llegaré a tener verdadero entendimiento. Esto quiere decir que la verdadera fe se refleja en la vida personal y en la vida del hogar. En la versión de la traducción del lenguaje actual, este versículo se lee así: ¿cuándo vendrás a visitarme? Quiero vivir una vida correcta y demostrar en mi propio palacio
que no guardo malos pensamientos. Esta oración debemos hacerla en nuestro compromiso con Dios, una vida piadosa personal y familiar. En el versículo 3 hay algunas resoluciones importantes. Leamos. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. David resuelve no contemplar el mal para no imitar lo que ve. Por eso decide apartar de sus ojos lo perverso. Una mirada inapropiada trajo a David uno de los errores más grandes en su vida al quedarse contemplando a Betsabé. Cuidar las avenidas del alma es una tarea importante. En gran medida nos transformamos en lo que habitualmente contemplamos. No debemos escuchar, ni contemplar, ni hablar el mal. Además, es oportuno apartarse de aquellos que nos incitan a hacer el mal. Los amigos nos pueden desviar del camino. Los malos consejeros pueden llevarnos a acciones malvadas. Aunque David estuviera cerca del mal, se propondría apartarse inmediatamente de él. Un adagio popular aconseja: no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nido en ella. Elena de White aconseja: nuestra única seguridad consiste en que la gracia de Dios nos escude en todo momento y no en apagar nuestra percepción espiritual al punto de llamar bien al mal y al mal el bien. Sin vacilación ni discusión, debemos cerrar y guardar del mal las vías de acceso al alma. Libro El Hogar Cristiano, página 366. Debemos tener cuidado con lo que permitimos que llegue a nuestra mente y todos nuestros sentidos. Siguiendo nuestro estudio del Salmo 101, se describe el propósito del versículo 4 que es aplicable a todos nosotros. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. A partir de este punto, el salmista pasa de las resoluciones personales particulares a las que atañen a su vida pública. Es decir, como rey, se propone apartar de la mente los malos pensamientos. Jesús dijo que del corazón brota la maldad, es decir, de nuestras acciones son el reflejo de lo que guardamos en nuestra mente. Por eso debemos dedicarnos a pensar en solo lo bueno, lo honesto, lo puro. Nuestras acciones deben reflejar lo que somos en realidad. Por eso Elena de White nos recomienda: en un mundo de tinieblas morales y corrupción, dejad ver que el espíritu que os mueve a obrar es de lo alto y no de abajo. Mientras confiéis completamente en vuestras propias fuerzas y sabiduría, vuestros mejores esfuerzos lograrán poco. Si sois impulsados por el amor a Dios y es su ley vuestro fundamento, vuestra obra será duradera. Mientras que la prueba consuma la paja, la madera y la hojarasca, vuestra obra resistirá. Libro Consejos para los Maestros, página 92. Nuestras acciones reflejarán lo que está en nuestra mente. La segunda parte del Salmo 101 son los versículos 5 al 8 y se lo llama liberación, que son las acciones que debe vivir el rey para cumplir el juramento hecho. Leamos el versículo 5. Al que solapadamente difama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Como rey, David no tolerará en su palacio a personas cuya conducta pudiera describirse con palabras de este versículo. No se va a juntar con aquellos que les gustan vivir difamando a su prójimo. Es un propósito especial no aceptar a quien viene a hablarle mal de alguien. Es más, dice que los atacará por su conducta perversa, pues hablan mentira. Además, se propone apartarse de aquel que vive pensando y haciendo el mal, no permitir que su consejo llegue a su mente, más bien dedicarse a ver aquellas cosas que son buenas
Se dedicará a apartar su mirada de las cosas malas y dedicará a contemplar aquello que engrandece el espíritu. Versículo 6, leamos. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. David se propone buscar individuos leales para que integren su corte. El rey se rodeará de aquellas personas que buscan lo mismo que él, tener caminos de justicia, buscar la perfección en el Señor. Este es el mensaje del versículo 6. Ahora, leamos este mismo versículo en la traducción del lenguaje actual. Pero sí me juntaré con la gente obediente de este país. Solo estará a mi servicio quien lleve una vida correcta. Este es el deseo de David, apartarse de la mentira y la hipocresía, ser íntegro, ser una persona honesta, no vivir de apariencia, sino llevar una vida transparente. David desea que sus funcionarios sean como él. Los escogerá por su valor moral y no por su alcurnia o talento. Lo que David exige de sí mismo, lo demanda también de otros. Sigamos con el versículo 7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. No dará la bienvenida a aquellas personas que hablan mentiras, que son deshonestas, que buscan hacer fraude. Integridad es una de las cualidades que debe llenar todo gobernante. No debe permitirse ser víctima de la codicia y no debe permitir que sus funcionarios actúen injustamente. Y termina el Salmo 101 con un propósito radical contra la corrupción. Leamos el versículo 8. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. No se permitirá que persista ninguna impiedad. Apenas aparezca se la destruirá. Quiere que su ciudad sea moralmente limpia. Por eso se propone desterrar del país a aquellos que viven haciendo el mal y llevando a la gente por el camino equivocado. Es un propósito de hacer su gobierno uno justo y equitativo. Apreciado amigo y hermano, cuando uno asume retos, también asume compromisos. En la vida espiritual se le llama pacto. Un pacto es una especie de juramento, como lo hace el presidente de una nación cuando asume su posición como primer mandatario de una nación. Allí asume un compromiso, hace un pacto o juramento. Ahora, cuando hacemos ese pacto con Dios, debemos dar pasos concretos para el cumplimiento de ese compromiso. En ese caso, Dios promete ayudarnos a cumplir el pacto. Cada uno de nosotros tiene propósitos de mejorar en muchos aspectos. No es solo querer, sino también decidirse y tomar los correctivos para hacerlo posible. Recuerde, en la vida cristiana Dios da el deseo. Dios nos ayuda a tomar la decisión y Dios nos ayuda a hacer los correctivos. Así que aferrémonos del Señor, que Él lo hará posible. Confiemos en su dirección y saldremos victoriosos. Que el Señor te bendiga en este día, es mi oración por ti. Amén.